Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos y cada uno de los que nos escuchan. Vamos a comenzar y a continuar con esta miniserie que estamos hablando sobre la oración. La semana pasada les hablaba sobre, aunque fue un mensaje por el 10 de mayo hablando de las madres, pero también aprendimos de la oración de Ana. Y hoy vamos a continuar con una prédica hablando sobre la oración, que esta es una enseñanza del número 2. Y el título de esta predicación se llama La oración y las dos confesiones. Y pongan mucha atención a lo que el Señor tiene para nosotros. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 35 en adelante. ¿Trajo su Biblia? Bien. ¿Los jóvenes también? Muy bien. Y si no, júntese ahí con un cristiano. Dice la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, hablando el Señor Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hasta ahí. Hablemos con el Señor dándole gracias primeramente y exaltándolo. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos das de reunirnos, Señor, cuando nos convocaron a escuchar tu palabra, a leerla, a estudiarla, y por ende que hables a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor. Te hemos exaltado, te hemos glorificado, hemos exaltado tu nombre en la alabanza y en la adoración, y ahora es tiempo de que nos hables, Señor. Después de que has preparado nuestro corazón, lo has dejado sensible para que hables a nuestra vida y a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor. Habla, Señor, que tus siervos, tus siervas escuchan, Señor. Gracias por todo, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a retener, guardar, mantener tu palabra. En el nombre de Jesús. Tomen asiento. Continuamos hablando sobre lo que es la oración. No sé si habían notado, pero enfrente tenemos un letrero que dice Casa de Oración. Eso significa que todo aquel que pase por aquí enfrente, ellos deben de asumir de que nosotros escuchamos la palabra de Dios, por supuesto, pero que somos una casa donde oramos al Padre, donde oramos en el nombre de Jesús, donde oramos y que el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye, nos compunge, pero que también nos consuela. Entonces, como casa de oración, si hay algo que nos debe de distinguir, por ejemplo, casa del rey, bueno, pues ellos eran príncipes, tal vez, no pretendo tampoco burlarme o decir algo mal, sino que el nombre de las iglesias que les ponen, eso debe de identificar a la iglesia. Y esta iglesia, como nuestras iglesias hermanas, desde Casa de Oración Guadalajara, como matriz de tantas iglesias alrededor del mundo, lo que nos debe de identificar como un modo de algo, una identidad, es la oración, ¿correcto? Porque eso es lo que estamos diciendo, somos una casa de oración, y eso es lo que nos debe de identificar, la oración. La oración es indispensable para mantener una relación con Dios o con quien sea.
La oración habla de hablar. No es un monólogo que nada más yo estoy hablando. Yo estoy hablando por lo que estoy haciendo, ejerciendo, estoy predicando. Sin embargo, es Dios quien le está hablando. Cuando se convoca la oración, usted no venga porque quiere satisfacer al pastor. No, es porque es su responsabilidad como cristiano. Y habla de interactuar. No es de que nada más Dios está hablando. El Señor Jesucristo habla de que yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz. Habla de que escuchamos la voz de Dios a través de la predicación, a través de la lectura, pero también nosotros le damos una respuesta contestándolo con un amén. Sí, Señor, habla, que tu siervo escucha. No puede haber una relación si no hay una comunicación. Tal vez puede ser, mire, yo tengo amigos de la infancia en los cuales pues fueron amigos de mi pasado, porque ya no hay una comunión con ellos. Tal vez pasaron a ser conocidos míos. Hay algunos que ni siquiera los reconozco. Me han mandado fotos de algunos amigos y no los identifico. Me da hasta vergüenza. Obviamente porque nuestras facciones van cambiando, o sea, de niños a jóvenes y ya adultos y a futuro abuelos, pues nuestras facciones van cambiando. Entonces ya no es fácil reconocer. Entonces, pero tal vez pasaron a ser conocidos, pero si no hay una comunión con ellos, pues no hay una relación. Tal vez puede haber parientes en la cual lo que nos liga es el linaje, la sangre, el apellido tal vez, pero no hay una comunión, no hay una relación. Tengo parientes, por supuesto que muchos parientes, y no los conozco. Así también lo que nos debe de identificar como hijos de Dios es nuestra comunión con nuestro Padre. Y la comunicación se da cuando hablamos. Eso es orar, hablar con Dios. Y lamentablemente se nos ha enseñado que la oración es solamente para pedir. No se equivoque. Es cierto, pues ¿a quién iremos? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Quién tiene el poder para sanarnos, para proveernos? Por favor, no se duerma, apenas voy a empezar. ¿Saben por qué se duerme? Porque se quedó viendo ayer, dijo Chuy la semana pasada, toda la serie de Netflix. Y cuando se le convoca la palabra, está débil. ¿Y sabe por qué muchos se duermen? Por la falta de oración. Cuando la comunicación se da cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando interactuamos. Y la oración es hablar, expresar nuestro sentir. Señor, tú sabes cuánto he pedido por mis hijos. Señor, tú sabes mi necesidad. Pedimos, es cierto, pero expresamos nuestro sentir. Y uno de los sentir también habla de ser agradecidos con Dios. Le hablamos a Dios agradeciéndole a Dios. No pretenda llegar, Señor, dame. No, exáltele. Y la oración es para eso, exaltar su nombre. Decirle, Señor. Sí, el hecho de decirle Señor, estamos reconociendo su señorío, su poder. ¿Cómo puede tener una relación con Dios cómo puedo tener una relación con Dios como mi Padre? No como mi Padre en la creación, sino como mi Padre. Bueno, la Escritura nos enseña que en Juan capítulo 1 que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le ha recibido, que ha creído en su nombre, hablando de Cristo Jesús, Dios le ha dado autoridad, potestad de ser llamado hijo de Dios. Más adelante nos habla de nacer de nuevo, y eso allí establece una relación. ¿Cómo se da esa relación? Bueno, primeramente oyendo. ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Después de oír, creer.
Ahora, que no se quede ahí nada más en creer, sino también hacer, no solamente ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Y el ser hacedor de la palabra, eso me lleva a un arrepentimiento, a un compungimiento de quién soy yo y quién es Él. Confesando nuestros pecados, porque al reconocerlo como nuestro Señor, muchos tienen a Jesús como un motivador, o un profeta, o unos lo tienen como un arcángel, pero es el Hijo de Dios. Y ¿cómo es que sabemos eso? Porque oímos, porque leímos, porque escuchamos la voz del Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguyó, que nos compunjo, y eso nos llevó al arrepentimiento. Y eso nos llevó, el arrepentimiento quiere decir que confesamos quién es Él y quiénes somos nosotros, que somos pecadores, que nacimos, que en pecado me concibió mi madre, dice el salmista David, reconociendo de que heredamos el pecado original, que no tenemos otra alternativa más que pecar. ¿Por qué? Porque el que es nacido de la carne, carne es, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, no vamos a hacer otra cosa más que pecar. Mas al que es nacido del Espíritu, de la palabra de Dios, Espíritu es, nueva naturaleza tiene. Eso nos capacita para tener dos naturalezas. Los del mundo solamente tienen una naturaleza, como antes nosotros. Pero al haber creído, y asumo que usted ha creído y que está aquí, no porque lo trajeron a la fuerza, jóvenes, que usted está experimentando la oportunidad de entregarle su vida al Señor, y no juegue con su salvación. No crea que porque es joven no puede padecer un accidente, en lo cual hasta ahí llegó. No juegue con su eternidad. Primeramente, como expliqué, oyendo, creyendo, arrepintiéndome, confesando nuestros pecados y confesando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque por nuestras palabras seremos justificados, ya lo leímos. ¿Por qué? Porque estamos confesando. Ahora, hay dos confesiones. Ahorita vamos a desarrollar la prédica hablando de esto. En la vida de un cristiano son imprescindibles. ¿Qué es algo imprescindible? Algo que no es casi ya mero, es algo que es neto, algo que no puede faltar. Algo imprescindible, no es una prioridad, no, es algo imprescindible, como el agua para nosotros, para vivir, necesitamos agua, es la sustancia imprescindible. No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin aire, no podemos vivir sin sangre. ¿Me explico? Es algo imprescindible. Bueno, para la vida de un cristiano son imprescindibles dos confesiones. Una para salvación. Estamos aquí porque hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Pero hay otra confesión. La otra confesión es para santificación. Es lo que voy a explicar. En Romanos capítulo 10, versículo 9, ahí espérenme, porque como está larga la predicación y como empezamos tarde, quiero avanzar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando el apóstol Pablo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí habla que si confesares con tu boca. Muchos pueden decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, así, y lo creen, pero no lo viven. O tal vez cargan un crucifijo, o pueden hacer una caminata, o van al Via Crucis o algo, pero su vida no refleja un cambio de vida. O que están confesando con su boca, tal vez lo confiesan con su boca, pero no lo creen en su corazón. Y si leemos aquí con entendimiento, habla de dos requisitos: confesarlo, tenemos que usar nuestra boca. Por eso hablo de dos confesiones, una para salvación, que la manera que podemos tener comunión con Dios o establecer una relación con Dios es confesando a Jesús como nuestro Salvador.
Dios seguirá siendo Dios siempre. Y nosotros seguiremos siendo creación de Dios siempre. Pero la única manera que podemos ser hijos de Dios es a través de creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque por nuestras palabras seremos justificados. Voy a poner algunos ejemplos hablando de la salvación, de la confesión para salvación. Habla de aquel publicano que oró estando lejos. Esto lo está narrando el Señor Jesucristo cuando dos hombres subieron a orar, fueron a orar al templo. Recuerde de que aquí todavía está el Señor Jesucristo, pero es un ejemplo de lo cual podemos extraer y aplicar a la predicación quién es justificado. Habla de que un hombre, hablando del publicano, que oró estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, ¿cómo pudo decir? Con la boca, ¿cierto? Golpeaba su pecho. Miren, hay veces de que cometemos un error, hasta nos hacemos así, tonto. Nos golpeamos la cabeza, ¿por qué? Porque tuvimos un mal pensamiento tal vez. La regué, ¡pum!, nos pegamos. Este hombre se estaba golpeando el corazón, el pecho, porque sabía que ahí estaba radicando su conducta. Del corazón brotan los malos pensamientos. Y él estaba reconociendo, diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Cuando él se estaba golpeando, él estaba diciendo, hablando, estaba orando. A diferencia del fariseo que hablaba, dice que oraba a sí mismo. Señor, yo te doy gracias porque no soy como este, ni como este, mire, aquel que está ahí, aquel publicano. Este hombre se estaba justificando, se estaba exaltando. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy, yo. En cambio, el publicano dice que estaba diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él fue justificado por sus palabras. El Señor Jesucristo lo dijo, de cierto os digo, que uno de los dos fue justificado y no fue el fariseo. Aquel religioso que sí asistía, hacía, daba y confesaba, pero no para con Dios. Estaba orando, sí, pero en una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque su corazón era incorrecto delante de Dios, a diferencia del otro que estaba reconociendo su culpa. ¿Por qué estamos aquí? No es porque seamos mejores que los demás, al contrario, porque hemos reconocido nuestra culpa, porque nos predicaron el Evangelio y pudimos distinguir la santidad de Dios, la santidad de Jesús, de que no fue un hombre cualquiera, y que estamos aquí porque nos predicaron del Evangelio y que Él se puso en nuestro lugar como pecador, siendo inocente, y llevó nuestra culpa, murió por nosotros. Y eso compuso nuestro corazón y nos arrepentimos e hicimos una conversión de ir camino de seguir en las tinieblas. Hicimos un giro y volvimos a la luz admirable que es en Dios. Otro ejemplo habla de cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos que eres Jeremías, uno que eres Elías, otros dicen que por Belcebú haces esas cosas. No lo dice así, pero fueron hasta generosos con Jesús, al no decir lo que pensaban algunos fariseos. Sin embargo, uno de ellos, conociendo el carácter de Pedro que nos muestran las Escrituras, Pedro se pone en pie, se levanta y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. ¿Qué hizo? Confesó, habló. Por eso preguntó Jesús. Y aquí la pregunta es, ¿quién crees que es Jesús para ti? ¿O quién es Jesús en la existencia del ser humano? Otro hombre llamado Zaqueo confesó a Jesús no solamente con sus palabras, sino con sus hechos.
Cuando Jesús le dijo: Zaqueo, desciende del árbol, porque es menester que yo pase a tu casa, que yo pose ahí en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, lo llevó a su casa y dijo, se puso en pie y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, lo regreso 4 veces, como estaba establecido en la ley. Él conocía de la ley. Y no solamente lo confesó cuando dijo Señor, sino que también sus hechos corroboraron lo que él estaba diciendo. Y Jesús le da la respuesta divina: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, vino la salvación a nuestra casa. El condenado que estaba a la izquierda de Jesús en la cruz confesó su culpa, y Jesús confesó a Jesús como el Rey de Reyes, porque recuerden de que había un epitafio arriba en la cruz, donde un letrero que decía: el Rey de los judíos, he aquí el Rey de los judíos. Él no solamente lo creyó porque estaba escrito, sino porque lo creyó en su corazón. Cuando él le contesta a su compañero malhechor que estaba a la derecha de Jesús y le dijo: nosotros a la verdad estamos pagando por nuestras culpas. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué está diciendo? Está confesándose, está reconociendo su condición. Mas ningún mal hizo, y dijo. ¿Cómo dijo? Usó su boca, habló. Y qué triste de que no uses tu boca para maldecir, para chismear, para calumniar, y no para bendecir al Hijo de Dios, para darle gracias a tu Creador. Él le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿quién puede venir con su reino? Solamente un rey. Por eso lo aceptó como rey. Y la Escritura nos enseña en lo que nos enseña las Escrituras en Hechos capítulo 10, donde dice: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Él lo creyó y lo confesó como el Rey de Reyes. Cuando vengas en tu reino, él ya sabía que iba a morir juntamente con Cristo Jesús. ¿Cómo es que iba a venir? Porque estaba diciendo: yo creo en la resurrección. Es cierto, los 3 vamos a morir aquí, pero tú sí vas a resucitar. Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hizo? Confesó. Si confesares con tu boca y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué habla? Resurrección. Tú no puedes excluir la resurrección del cristianismo, del evangelio. Si no, ese evangelio sería incompleto o sería inválido. Porque ¿de qué salvación cómo te va a salvar un muerto? Y mi Jesús vive. Amén. Y reina. Y vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la primera confesión. En Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: así que, ese así que habla de que después de que expuso desde el capítulo 1 quién era Jesús. Así que siempre ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No puedes poner otro mediador, hay un solo mediador. Aquí está hablando del único y suficiente medio de salvación.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Qué es alabanza? Exaltarle. Lo que estábamos cantando. Cuando el ministro nos decía, cante, hable, diga con sus palabras, use su boca. Por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. No fruto con las palmas solamente, que se usan las manos para expresar un lenguaje mímico, ¿sí? Es nuestro lenguaje corporal, usamos nuestro cuerpo. Frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo lo confesamos? Con la boca. Estas confesiones son para salvación, son ejemplos solamente. Ahora veremos la confesión para santificación. ¿Qué es santificación? Apartarnos. Sígame con atención. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? Muy bien. Ya que hemos oído la salvación, ya que hemos obtenido la salvación por el oír, creer, confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora estamos en un proceso, entramos en el proceso de la santificación y se mantiene teniendo una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, que nos guía a toda justicia. ¿Qué es justicia? La palabra de Dios. Todo lo que está aquí es justicia. La paga del pecado es muerte. ¿Es injusto? No, es justicia. ¿A dónde tienen que ir los mentirosos? Los borrachos, los idólatras, al infierno. ¿Eso es injusticia? No, es justicia. Es que es un Dios malo, ¿por qué permite los huracanes? ¿Por qué? Eso es justicia. Él es soberano. ¿Por qué mueren los niños? Porque Dios es un Dios justo. ¿Qué es injusticia? No es injusticia. Tal vez no lo entendemos y tal vez sería difícil de explicarlo. Hay cosas que yo no te puedo explicar porque solamente entra en la soberanía de Dios y mi entendimiento está limitado. Pero tenemos que creer de que todo lo que nos pasa es para bien. Se murió tu papá, es justicia. Se murió tu mamá, tu hermano, es justicia. ¿O qué? ¿Quieres tenernos ahí de 343 años? No. Todos nos vamos a morir porque la paga del pecado es muerte. Está establecido que el hombre muera y después de esto el juicio. ¿Qué es injusto? No es injusto. Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Y mire, la muerte lo sabe. Y la muerte lo sabe y te está dando una vida de ventaja para que te arrepientas y que confesemos su nombre. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia, redarguyéndonos de todo pecado, obedeciendo, guardando, reteniendo, permaneciendo en su palabra. Él es el que nos guía, el que nos lleva, el que nos hace entender, nos abre el entendimiento, algo que no entendíamos antes. Jóvenes, yo sé que están entendiendo algo que no entendían antes. Amén. ¿Jóvenes? Y si no se pierda esta oportunidad. Lo único que hace que perdamos nuestra comunión con Dios es el pecado, por lo cual todos estamos expuestos cada día a perder nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Por el pecado que cometimos. ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Todos? Sí. Pablo decía, ahora entiendo que el pecado mora dentro de mí. El pastor, también el pastor. Chuy Olivares, también Chuy Olivares. El apóstol Pablo lo dijo.
Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Pero ahora somos justificados a través de Cristo Jesús. Eso tenemos que entenderlo. De que el pecado mora dentro de nosotros. Pero ¿qué el pecado? Eso nos hace que perdamos nuestra comunión con Dios. No la salvación, déjeme se lo digo. Por el momento. Porque mire, puede llegar un momento en que usted se aparta. Un pecadito. Y el diablo te va a decir, el 2%, todos lo hacen, todos lo dicen, todos lo ven. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. Lo empieza. Poco a poquito. No vienes un domingo, luego no vienes el otro, y luego el otro. Estás perdiendo ¿qué? La comunión con Dios. Te estás apartando de Dios. Ya no vienes a la oración. Por cierto, les digo, se va a restablecer otra vez los miércoles el estudio. Esta pandemia, y aquí es donde cada quien se va a poner a cuentas con Dios. Esta pandemia sacó a relucir lo que había dentro de nosotros, hermanos. ¿Cómo estaba su comunión con Dios? Y mucho salió brote su hipocresía. ¿Usted cree que a Dios le impresionan sus lágrimas cuando alza sus manos? Si Dios ve el corazón y los pesa, que escudriñan los corazones. Y hablo de todos, hermano, de todos, en todas las iglesias y en todos los cristianos. El pastor también, en el pastor. Porque caímos en un stand-by. No, estate tranquilo, no. Es más, era cuando más deberíamos de estar orando. Estamos entendiendo que lo único que hace que perdamos nuestra comunión con Dios es el pecado, por lo cual todos estamos expuestos cada día a perder nuestra comunión con Dios. Porque aún salvos estamos en la carne, como lo acabo de explicar, aunque no militamos según la carne, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, el cual nos capacita. Tenemos su palabra, que es el poder. Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si usted dice que no puedo dejar la música no puedo dejar las películas, no puedo dejar... Sí puedes. Lo que pasa es que no quieres, que es otra cosa. Sí podemos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Nosotros somos esclavos de algo o de alguien, de aquel a quien obedecemos, sea de pecado para muerte o sea de justicia por Jesucristo. Todos somos esclavos. ¿Y el que es esclavo del pecado? Esclavo es. Dios ha dejado un medio de restauración cuando pecamos, y es por medio de la oración. Entonces vengo y oro nada más, y 1, 2, 3 por mis amigos y salgo corriendo. No. En la oración tiene que haber confesión. Ya expliqué la primera, que es para salvación, y la segunda es para santificación. Cuando hemos perdido nuestra comunión por el pecado que todos cometemos, porque somos seres imperfectos, porque heredamos el pecado original, ¿qué necesitamos hacer? Día con día. Dice que su misericordia se reanuda cada día en la mañana, que no recibimos el pago por el pecado que cometimos anoche, y en la mañana se va a reanudar su misericordia en nosotros y en todo el mundo, porque Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos van a proceder al arrepentimiento. Sin embargo, Dios ha dejado un medio de restauración. ¿Qué es restauración? Volver la conexión. Es cuando perdemos la comunión con Dios. Restauración cuando pecamos es por medio de la oración, confesando nuestros pecados. ¿A un sacerdote? No, por favor, por el amor de Dios. ¿A otro pecador? ¿Al pastor? No es al pastor.
Ni vaya con la chismosa o el chismoso de la congregación. No. Ni lo publique. No. Es con Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Es Dios. El salmista David: contra ti, solo contra ti he pecado. El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Porque primeramente pecamos, ofendemos a Dios, tal vez ofendiendo a los demás. Y cuando confesamos nuestro pecado, vuelve la comunión con Dios, y en eso nos capacita, nos da el entendimiento de que tengamos que ir con nuestros hermanos a pedirles perdón, ¿cierto? Y aquí entramos todos, hermanos, todos. No es que yo soy, no, todos, hermanos. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos: no, yo no he pecado, no, aquellos que están allá, aquellos que se fueron al baile. No, si decimos que no pecamos, que no tenemos pecado, nos engañamos. No, no te engañes. Mira, tú puedes engañar al pastor si quieres, o el pastor puede engañar a la congregación también. Pero aquí dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y Jesús no está en nosotros. ¿Por qué? Porque le negamos. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. Y Satanás es el padre de mentiras. Si confesamos, ¿sí qué? ¿Cómo lo vamos a confesar? Con nuestros labios. Ahora, recuerde esto, de que podemos venir. El publicano, la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo de la oración, habla de que el publicano habló. Ahora, eso no quiere decir, cuando el Señor Jesucristo nos asegura, dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por su nombre. Habla de que en esa comunión que hay, también nos escucha. Dice que oyendo los pensamientos de ellos, cuando hablaban los fariseos y lo criticaban, ¿qué quiere decir? La capacidad de la omnisapiencia de Dios, de Jesucristo, en escudriñar nuestro corazón y que escuchar nuestra voz cuando lo estamos confesando aquí en nuestro corazón. Hay veces que la oración, es cierto, puede ser comunitaria, puede ser para pedir por alguien más, pero tal vez puede ser donde aquí. Dice: cuando ores, entra en tu aposento, en lo oculto, donde nadie te ve, donde nadie te escucha. Ahora, como que me estoy contradiciendo, no, déjeme se lo explico. Hay oraciones que sí, tenemos que venir a orar. Cuando venimos a la oración, en las mañanas, yo hago un espacio para que Dios escuche la oración que usted tenga. Y los que vienen son testigos. Porque hay oraciones que no se pusieron ahí. Entonces hago un espacio para que hay lo que ya nosotros sabemos que tenemos que confesárselo, se lo confesemos. Y que vuelva a la comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero ¿cómo es que nos va a perdonar? ¿Cuál es la ecuación? Confesarlo. Si no confiesas tu pecado, ahí va a quedar. Ahí va a quedar. No, ya. ¿Tú crees que el tiempo? Muchos piensan que el tiempo, que por el tiempo, el pecado del adulterio, o de la fornicación ya pasó. No es así. No, es que ya tenemos hijos, nietos, y sigue siendo fornicación. Si no estás casado delante de Dios, sigue siendo pecado. ¿O qué? ¿Crees que con el tiempo ya? No, es lo mismo. Si no confesamos nuestro pecado, ahí va a estar.
Amén. Sí. Dice, Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué nos va a limpiar? Porque estamos sucios. El pecado nos contamina, el pecado nos ensucia. ¿Se acuerdan de Pedro? Que cuando Jesús le quiso lavar los pies, tú no me lavas los pies jamás. Y muchos, ¿saben por qué no vienen a la oración? ¿Por qué no se quieren humillar cuando el pastor hace el llamamiento? Porque se sienten muy santos. No, es que van a decir que van a pensar de mí, que soy un pecador. Quédese con su pecado. Ahora, esa no es la intención con esa frase. No, confesemos nuestro pecado. Dice, limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Pedro, tú no lo entiendes ahora. El que ya está limpio no necesita sino lavarse, que es confesar su pecado. Pedro entendió. No solamente mis pies, Señor, que los ensucié, mis manos y mi cabeza. No, ya estás limpio, ya eres santo, ya eres justificado porque has creído en mí. Y dice, pero no todos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Judas. ¿Se fija? Necesitaba limpiar. Y dice que su palabra nos purifica. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia, habiéndola purificado con su palabra. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que ser limpios con su palabra. ¿A qué venimos cada 8 días? A que nos limpie de nuestro pecado. Pero si no, yo estoy limpio, yo no estoy sucio. Aquella sí necesita. No, todos venimos sucios y apestamos a pecado. Aquí huele a pecado. Y el primero es el pastor. Mire, su perfume no le sirve de nada a Dios. Es para disfrazar nuestro pecado, hablando espiritualmente. ¿Me explico? Reconozca. Sí, estoy sucio delante de Dios. Y sí, me perfumé. Es más, mira, ahora te bañaste. Pues, el día que muramos, vamos a apestar más. Porque la muerte apesta. Amén. Amén. Ouch. Sigue diciendo, el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Aparte de sucios, para no decir otra palabra, mentirosos, mentirosillos, mentirosillas, chiquillos y chiquillas, mentirosos, y su palabra no está en nosotros. Quiere decir, y Jesús, que es la palabra, no está en nosotros. Le negamos. No, tú quédate allá afuera, Jesús. Vamos a un lugar, no, huele a pecado, apesta a pecado, y están allá bailando, están diciendo sus chistes, están diciendo, aquí me meto. Te quitas el traje de oveja, lo cuelgas ahí, sales, te pones tu trajecito de oveja y vienes el domingo. Come on. ¿De qué serviría, hermanos, si no confesamos nuestro pecado? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, habla el apóstol Juan, con qué ternura nos habla. Muchos quisieran que ahorita el apóstol Juan les dijera, hijitos míos. Y el pastor ya nos dijo de todo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué quiere decir? Santificarnos. Mire, la santificación es un proceso que nos corresponde a nosotros, no a Dios. Dios puso ya en nosotros el Espíritu Santo, el cual nos capacita, nos dio el poder, entendimiento y el dominio propio. Pero a veces una botellita me venció, un cigarro, todo lo que habla de las obras de la carne.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahí está, quiere decir que casi ninguno, no. Habla de que eventualmente pecamos, porque ya nos dijo que todos pecamos. Y quiere decir que eventualmente fallamos y que obviamente que tiene que ir disminuyendo nuestro pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está todo, sí, pero todos no son todos. ¿Lo entiende? Porque no todos son salvos, no todos son hijitos. Bueno, sí son hijitos, pero del padre de mentira. Y en esto sabemos que nosotros conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí que? Si guardamos, obedecemos, retenemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, que dice, congregaos, no dejar de congregarse. Hay algunos que no pudieron venir por circunstancias, eso se entiende, pero mire, aquí sabemos quiénes son los que, quiénes son. Amén. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, mentirosillo, mentirosilla, y la verdad no está en él, y Jesús no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Habla de ese proceso de santificación. Por esto sabemos, entendemos que estamos en él. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando. ¿Cómo es que? Dice, si confesamos, dice que tenemos un abogado, un paracleto, que es la palabra que se traduce. Y Pablo pone al Espíritu Santo como nuestro paracleto, que aboga por nosotros, a alguien que se pone en mi lugar. Jesús se puso en nuestro lugar, Él es nuestro abogado, ahorita está intercediendo, pero vendrá el día en que Él se ponga como juez y ya no habrá más abogado. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, el ejemplo de Jesús. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, y hablo de todos, es que aquellos, es que no, todos, hermanos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. En Proverbios 28:13 dice así: el que encubre, algo como traer una toalla y cubrir aquí, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Quién le ha ganado a Dios? Dígame, ¿quién le ha ganado a Dios? Muéstreme a alguien en la Biblia. Es que yo le gané a Dios. Alguien que haya salido, yo es que hice esto y salí victorioso. ¿Quién? Mire, Satanás se enfrentó a Dios. ¿Cómo le fue? ¿Y cómo le va a ir? El que encubre sus pecados, hablando ya de cada uno de nosotros, no prosperará. Miren, a muchos con verlos, híjole, por eso no prosperan, no avanzan. ¿Por qué? Porque no confiesan su pecado. Lo cubren, no, para que no me vean, no, para que no digan, ay, para que no prosperará. No me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Proverbios 28:13. Mas el que confiesa y se aparta, dos elementos: confesar
y se aparta, se santifica y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué es? El castigo por el pecado que cometimos. No vamos a recibir ese castigo. Alcanzará misericordia. ¿De cuál quieres ser tú? Miren lo que dice en el Salmo 32. El Salmo 32 lo escribió David, y algo que le pesaba a él. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién es el que puede perdonar pecados? Dios. No se duerma. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, aquí habla David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mire, es fácil, a veces el rostro refleja luego el pecadote. Por eso me rasuro cada 8 días. Mire, hay veces que ni el maquillaje oculta, hermanos, el pecado. Ahora dice los huesos, algo interno, donde no hay paz, el estrés. Ya lo he explicado, espíritu, cuerpo y alma. Tal vez en tu cuerpo estás físicamente fuerte, sí, puedes levantar muy fuerte, sí. Tal vez en tu intelecto, en tu conocimiento estás bien. No, yo conozco esto. Pero espiritualmente estás así. ¿Por qué? Por no confesar tu pecado. Y viene el estrés, el desequilibrio de los 3 cuerpos. Somos tripartistas, espíritu, cuerpo y alma. Y unos van con el loquero. Venga la palabra de Dios, confiese su pecado, vuelve a la comunión y todo en balance. Ahí tranquilito. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Habla de una enfermedad, hermanos. Dice, porque mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Aquí habla la comunión. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Hubo un momento que David se sentía seco, sus huesos secos, y sabía el medio, pero no, soy el rey. Hasta que no confesó y hasta que salió evidenciado el pecado. Tú eres ese hombre. Cuando Natán lo confrontó, tú eres ese pecador. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Quieres saber la respuesta de Dios? Mire lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Aquí ya es Dios contestándole, y es un canto. Dice: sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mire, hay muchos que por no confesarlo, viene una tras otra. Y que hay los hijos, ay, mis hijos, la llorona, ay, mis finanzas, ay, la pandemia, ay, que no tengo trabajo, y la llorona, o el llorón. Y empiezan ahí, uno tras otro, diciendo: Dios, si tan solo confesares,
Hay algunos que les tienen que poner riendas por no entender. Un caballo mansito, ese hasta camina solo. Su amo va caminando y el caballo va atrás de él. ¿Lo ha visto? Si no, vea las películas de Pedro Infante o de Antonio Aguilar. Mi caballo, mi caballo. Pero hay unos que arriendas, no entiendes y órale. ¿De cuál quieres ser? Dice, te haré entender y te enseñaré. Mire, David no tenía que, sus huesos no se tenían que estar secando. Él ya sabía, pero por no confesarlo, ahí estaba sufriendo, padeciendo. Sentía que sus huesos se secaban. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Hay muchos, mire, que van a llegar, pero van a llegar con los huesos secos. ¿Por qué? Por no confesar su pecado. ¿Lo está entendiendo, hermano? Van a llegar, y algunos muy tarde, pero van a llegar, porque Dios es fiel. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, no seas caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Ahí están, padeciendo, sufriendo. ¿Por qué? Porque quieren, porque no se humillan. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Una de las razones por las cuales estamos enfermos es por no confesar nuestro pecado. En 2 de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, ahora dígalo, si yo me humillare sobre mí, el cual es mi nombre es invocado, dice Dios, y oraren. ¿Y qué? Oraren. Casa de oración. Y oraren y buscaren mi rostro. Tal vez se te perdieron las llaves y andas por allá y por acá y por allá, o sea, volteando la casa. ¿Por qué? Porque te interesa. Pero Dios, otro día, otro día. Hoy es el día de Halloween. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Por qué va a oír? Porque hablamos. Y yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su enfermedad. ¿Ya entiende por qué muchos están enfermos? Por no confesar su pecado. Amén. El confesar nuestro pecado no nos libra automáticamente de las consecuencias, pero es el inicio para la restauración. Si no se puede no se puede avanzar. Y andarán dos si no estuvieran de acuerdo. No puedes avanzar. Mire, Pedro negó al Señor Jesucristo, ¿se acuerda? 3 veces. El Señor Jesucristo iba camino al Gólgota y dice, y Pedro lo seguía de lejos. ¿Por qué? Por su pecadote. Así hay muchos que lo siguen de lejos por no confesar su pecado. Cuando tuvo la oportunidad, cuando Jesús resucitaba, le dijo, Pedro, ¿me amas? Confesó, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Y entendió. Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces mi corazón. Confesó. Pacienta mis corderos. ¿Qué debo de hacer? Lo mismo que te dije desde el principio. ¿Qué quieres que haga, Señor? Santifícate. Apártate del pecado. Es lo que nos está diciendo el Señor. Que el Señor traiga convicción de pecado no confesado para que experimentemos su misericordia. En Isaías 1:18 dice así: venid luego. ¿Luego de qué? De que ya nos explicó quién es Él.
cuando Isaías vio la santidad de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, pongámonos a cuentas, confiesa tu pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Quién te lo está diciendo? ¿El pastor? Es la Escritura, es la palabra de Dios. El que no confiesa su pecado jamás tendrá paz. Siempre pensará que lo están persiguiendo. Siempre. Habla de aquel niño que tenía un hermano mayor, pero su mamá le dijo a su hermana, a este niño: mijo, vaya con don Juan, el de la tiendita, y dígale que me fíe un frasco grande de vinagre. Y sí, y ve al otro hijo: ve con tu hermanito, acompáñale para que no se pierda. No, el niño va contento. Señor, dice mi mamá que si le fía un frasco de vinagre, de los grandotes. Y cómo no, ahí está, se lo da. Y saliendo de la tienda, se le quebró. ¿Qué voy a hacer? Y el hermano mayor: está fácil. Y entra a la tienda y dile que te vi otro, y mi mamá no se va a dar cuenta. ¿A que sí? Y ya, entra, pide otro frasco y se va. Ya le entrega ahí, la mamá le dice: ay, qué bonito, mi hijo, ay, qué bonito es. Pero resulta que al otro día, la mamá le dice al hermano mayor, a su hijo mayor, le dice: hijo, tengo que ir a hacer unas compras, por favor, tiende la cama, barres y recoges todo. Sí, cómo no. Sí, y se va la mamá y le dice al hermano menor: ándale tú, tiende la cama, recoge, barre, soy la que lava, soy la que plancha, ándale esto. ¿Y por qué te dijeron a ti? Vinagre. Dijo: no, sí lo hago. Y se puso a hacerlo. Al otro día: mi hijo, voy a ir, por favor, échale de comer a los animales que están allá afuera. Sí, sí, mamá, le dijo el hermano mayor. Sí, se va la mamá y: hey, vinagre. Va corriendo, ya le decían el vinagre. Llega el tiempo, ya con mucho tiempo, ya estaba cansado, frustrado, ya se había graduado, ya tenía nietos. Se fue un hipérbole. Pero total que todo el tiempo el otro siempre abusaba: vinagre. Y el otro asustado porque pues es que mi mamá me va a pegar, me va a regañar, ¿no? Y resulta que ya casi graduándose de la universidad: vinagre, no, ya estoy cansado, harto de que me estés mandando. ¿Sabes qué? Ya entendí. Tú también andabas conmigo. Y si me dices que vuelva a hacer otra vez las cosas que te mandan a ti, y luego voy a decir que tú andabas conmigo, y a ti también te van a castigar. El hermano mayor se ríe: mira, déjate digo esto. Lo que pasa que al otro día que fuimos a la tienda, mi mamá fue y pagó, pero don Juan le dijo que debía 2 frascos. Y me dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué son 2 frascos? Le dije: es que cuando salió mi hermanito se le cayó y se le quebró. Y mi mamá no se molestó, supo que era un accidente. Y el otro estaba de esclavo. ¿Cuál fue la diferencia? Uno confesó y el otro: vinagre. Así están muchos: vinagres, por no confesarse. Y piensan que todos le persiguen, todos me ven. El adúltero, el chismoso, el que anda, se esconde. Ahí están todo el tiempo escondidos. ¿Por qué? Porque no confiesan su pecado. Todos cometemos errores, ¿cierto? Todos somos pecadores. Todos cometemos errores, pero un error, hermanos, no nos convierte en un error. Entienda eso, hermano. No permita que el enemigo lo bombardee con dardos. Eres un pecador, eres de lo peor.
¿Con qué cara levantas ahí tus manos? ¿Con qué cara te presentas ahí? ¿Con qué? ¿Por qué? Mira que tus hijos, mira que... Y te sientes así, vinagre. No, simplemente si confesares, despójate de la culpa, reconoce a Jesús como tu Salvador, que Él vino y pagó por ti. Estoy terminando, hermanos. En el Salmo 51, otro salmo de David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, que es mis pecados, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque nos ensuciamos. David reconocía su culpa, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre ahí está el acusador. Te lo comiste, te lo comiste, te lo robaste, te lo robaste, te lo llevaste, cómetelo, róbatelo, llévatelo. Y luego viene el sentimiento de culpa. Así se sentía David. Y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hablando del pecado original que heredamos, la tendencia al pecado, hermanos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha, ahí en el corazón confesar nuestro pecado. Ahora, habrá algunos que tienen que confesarlo al que agredieron, porque fue lo que hizo el hijo pródigo. Él reconoció que había pecado contra el cielo y contra la casa de su padre. Volveré. ¿A dónde fue? A la casa del padre. Reconoció. ¿A quién le pidió perdón? Primero se puso a cuentas con Dios y después con su padre. Así es como debe de ser, hermanos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Están comprendiendo, hermanos? Todos. Si no, no se preocupe. Abra su Biblia. Vamos a comenzar otra vez. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. He aquí, pongámonos a cuentas, dice el Señor. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Miren, ahorita uno están sintiendo el azote de parte de Dios, ¿sí o no? Y muchos, porque como el caballo necesitaban la rienda. ¿Por qué? Porque no confiesan. ¿Por qué? Porque no oran. ¿Por qué no confiesan? Porque no oran. Yo oro en lo íntimo. Sí, pues no te veo. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El interno, hermanos. Dice: no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué habla? Comunión. Confesó su pecado y vuelve la comunión con Dios. Está fácil, hermanos. No se compliquen las cosas, por el amor de Dios. Confiese su pecado. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Usar ¿qué? Labios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo está entendiendo, hermano? ¿Hermana? Adán y Eva no confesaron su pecado. Adán, ¿dónde estás? Aquí escondido. No confesó su pecado. La mujer que tú me diste. Se quieren justificar. No, es que Trump, otro Trump. No, es que la pandemia. Es que nos dijeron que no fuéramos a la iglesia. ¿Y tu comunión con Dios qué? ¿A poco nada más Dios está en la iglesia? ¿O nada más es el domingo? ¿Y el lunes? ¿Y el jueves? Ellos se justificaron, Adán y Eva, como el fariseo. Yo sí hago, yo sí doy. La confesión no es un cheque en blanco como para ir y pecar de nuevo tampoco, hermanos. Ya vine y ahora sí cuenta, ¿no? Y otra vez endeudarme. No, hermanos. La confesión es nuestra oración, es el medio que Dios nos dejó para restaurar nuestra comunión como cristianos. Y también la confesión es la confesión de nuestros pecados, y la fe en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo nos trae la salvación de nuestra alma por una eternidad. Este es el momento en el cual todos, absolutamente todos, le tenemos que dar una respuesta favorable a su enseñanza, hermanos. Pregunté varias veces, ¿lo entendió? Pregunto otra vez, ¿lo ha entendido, hermano? Póngase de pie. Tú y yo no podemos permanecer insensibles a su palabra, que nos llama a confesar nuestro pecado no confesado, y sea específico en eso. No diga 1, 2, 3 por mis amigos, o por el pecado que he cometido, como dice el pastor, perdóname y adelántame la que sigue. No, sea específico. Usted sabe, hermano, usted sabe, hermana, cuál es su pecado. Todos, ¿cierto? Todos saben su pecado. El Espíritu Santo le está redarguyendo, es más, está hirviendo su corazón, y sus labios como que están temblando para confesar su pecado. Sea específico en eso que Dios le está poniendo en su corazón. No sea necio, no sea necia, ni obstinado ni obstinada a su llamamiento al arrepentimiento. Dios quiere quitarle esa carga de pecado. Deje que Jesús sea su abogado, su paracleto, quien se ponga a su lado para defenderle. Lo único que tiene que hacer es confesar su pecado en su corazón por medio de la oración, con un corazón contrito y humillado, reconociendo la suciedad de su pecado, que le duela su pecado. ¿Quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, en transparencia, y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Gracias, Señor. Yo estoy convencido que nos has hablado, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Yo lo sé, Señor, y sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido por todos aquellos hermanos, hermanas que están escuchando esta grabación, que en este momento hagan una pausa de lo que están haciendo, y que si es posible se postren delante de ti
Y si no pueden, tal vez porque van manejando o están haciendo algo, que su corazón mínimo esté de rodillas ante ti, Señor, reconociendo tu santidad, mi Dios, reconociendo tu perfección, mi Dios, y sobre todo el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Di que lo sabes todo de mí.